Muy buenos días, amados hermanos, amigos. Aquí estoy de regreso y con el favor de Dios, con todo el apoyo de su Espíritu Santo, trataremos de dar esta enseñanza hoy, la cual espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a pasar a la alabanza, pero antes de hacer todo eso quiero agradecerle a todos, donde quiera que estén viendo esta transmisión, que han estado orando por la recuperación en mi enfermedad, y le agradezco mucho por sus oraciones. La verdad, Dios ha sido muy bueno, y aunque todavía no estoy al 100%, ya voy levantando, voy recuperándome. Le doy muchas gracias a Dios y a ustedes por esa preocupación y por sus oraciones. Vamos a pasar a la alabanza, vamos a orar y pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Padre, que tú bendigas hoy nuestros corazones y nuestras mentes y los prepares para recibir tu enseñanza. Padre, todo lo que se oponga en la vida en particular de cada uno de los oyentes a que pueda discernir tu mensaje, sea quitado en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, hoy vamos a hablar del sufrimiento y la aflicción y cómo se refleja el carácter cristiano en medio de la aflicción. Vamos a tocar un tema que creo que es de vital importancia, dado el caso de que todos, sin ninguna acepción, en un momento de nuestras vidas vamos a tener que atravesar aflicciones de todo tipo. De todo tipo. Pueden ser enfermedades, pueden ser persecuciones, pueden ser de cualquier índole, pero que van a traer a tu vida momentos muy difíciles. Y yo quisiera aprovechar este momento para recordar un poquito en esta etapa de casi 3 meses de enfermedad que he tenido que enfrentar, en los cuales le confieso que en algunos momentos pensé que ya se acababa todo y estaba preparado, listo para llegar a la presencia de Dios, pero al mismo tiempo pensaba en cuántas cosas quedaban por hacer todavía. Y como decía el apóstol Pablo, mejor es estar con Cristo, pero por causa de la obra de Dios, por causa de ustedes, es necesario que aún esté aquí. Si usted valora lo que la Biblia enseña acerca de la eternidad y del cielo, mejor no sería partir ahora mismo, right now, irnos al cielo ahora mismo. En la tierra que se nos ofrece, hermanos, pues son tan pocos los momentos de felicidad, son tan pocos los momentos de alegría. En la tierra tenemos, si empezamos a ver, pues tantas preocupaciones, responsabilidades cada día. Cómo sostenernos, cómo vestirnos, cómo pagar, cómo tener lo elemental para vivir. Y esto un poco que lleva a las personas a estresarse. Los momentos de felicidad escasean, son pocos. Por eso digo y reafirmo que aunque nunca he estado en el cielo, pero por las revelaciones que la palabra de Dios nos da del cielo, por las revelaciones escasas que el propio apóstol Pablo nos dio del cielo, que dice que ahí escuchó cosas que oídos humanos no han escuchado y vio cosas que ojos humanos no han visto. Hay alguna descripción por allá por el libro de Apocalipsis, y como dice, Jerusalén, la celestial, no la aquí terrenal, la Jerusalén celestial, dice, qué bonita eres. ¿Qué más dice? Calles, mar hermoso, hermano. Imagínense. Cosas que ojos humanos no han visto y que oídos no han oído, son las que están preparadas para nosotros, los que amamos a Dios, los que creemos en su nombre. Ahora, en medio de la aflicción, de ese aguijón en la carne que tuve que enfrentar y estoy enfrentando todavía, me vinieron a memoria muchos pasajes. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante tú tener conocimiento de la palabra,
Porque en el momento de la batalla, en el momento que viene la batalla a tu mente, como dice el apóstol Pablo también, ¿dónde se libran las cruentas batallas? En la mente, hermano. Aquí es donde el enemigo manda los dardos de fuego. Aquí, y los dardos de fuego pueden ser tentaciones, pueden ser pensamientos de derrota, pensamientos de que ya todo terminó, pensamientos de que ya para qué no vale la pena vivir. Pero tú tienes que con la palabra de Dios enfrentar cada uno de esos pensamientos. Y como dice la Escritura, todos son tentaciones, porque quiero decirte que en un momento la gente dice, bueno, pero no soy tentado a la fornicación y al adulterio. Eso solamente no es pecado, hermano. Yo quiero decirte que si eres tentado a dejar de creerle a Jesús, es una tentación también. Y es uno de los pecados más graves que hay, porque dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces tenemos que saber, hermano, que nosotros tenemos que conocer la Escritura, meternos la Escritura en la mente. Y te voy a decir algo más. La propia palabra dice que la Escritura es alimento al espíritu, al alma, pero al mismo tiempo la Escritura es medicina al cuerpo. Con la Escritura Jesús pudo vencer la tentación en el desierto. Y nosotros tenemos ese ejemplo para seguirlo. Por eso es que me indignó tanto cuando un señor aquí en esta ciudad, de los llamados apóstoles, en un momento dijo que ya la Biblia, que le quería leer, que la leyera, pero no era tan importante como las revelaciones que Dios estaba dando en este último tiempo a ellos, esos apóstoles. Eso es una mentira. Y lo digo con toda claridad y que me escuche el mundo entero. Eso es una mentira. Nosotros tenemos en nuestras manos la profecía más fiel, la profecía más segura. Y esa profecía es inspirada por el Espíritu, sin duda alguna. Y se llama la palabra de Dios. Uno de los primeros pasajes que me vino a mente, estando en los momentos más difíciles, en los momentos en que yo decía ya no hay esperanza de vida, en los momentos en que mi cabeza estaba tan atolondrada, me sentía la cabeza como si tuviera una hidrocefalia, como si tuviera muy inflamada toda la cabeza. Yo me sentía apretado el cerebro, me sentía los oídos apretados, me sentía tan mal que yo pensé que era el fin de mi vida. Y me vino un pasaje a la mente que me dio mucho consuelo, hermanos. Fue el primero que me vino y fue Romanos 8:28. Vamos a ponerlo ahí en la pizarra, por favor. Y dice, y sabemos, escuche bien, hermano, por eso tenemos que conocer la Escritura. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no entendía, hermanos. Yo no entendía cómo me podía ayudar a bien un tormento como este que estuve pasando durante casi 3 meses. Un tormento, era la cabeza atolondrada, por momentos vértigos, mareo, no me podía, estaba inestable, no me podía ni inhabilitado, no podía ni hacerme el aseo yo mismo. Era muy difícil, pero me resonaba este versículo en la mente. Todas las cosas ayudan a bien, para bien, a todos los que aman a Dios. Pero hay 2 cosas que quisiera señalar aquí. Este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios. Y ya sabemos que los que aman a Dios son aquellos que viven en obediencia a su palabra. Todos los que van a cualquier religión en esta ciudad dicen que aman a Dios. Y eso no es cierto. Porque el propio Jesús nos enseña en Juan 14:15 que no es que porque tú vayas a un templo o a un local de reuniones, o porque tú des diezmos y ofrendas, o porque tú tengas un cargo, te bautices o pases un curso de bautismo o cualquier otro curso de capacitación cristiana, usted ama a Dios. No dice eso la Escritura. La Escritura dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ¿cómo podemos nosotros discernir en nosotros mismos que somos los que las cosas nos van a ayudar a bien? Pues revisa tu vida. Ahí en los cantos estábamos diciendo en los cantos que David danzaba en la presencia del Señor. Usted sabe cómo danzó David en la presencia del Señor, semidesnudo. Era una vergüenza en su época, era un rey. Enseñarle las vergüenzas al mundo. Y David salió y se quitó toda su ropa.
Y salió danzando delante de todos, porque el propósito era decirle a todo el pueblo de Israel: aquí estoy humillado delante de Dios porque yo no soy nada. Se rasgó su ropa y salió semidesnudo y danzando delante del arca, y hasta una de las esposas lo miró y dijo, vaya, se burló de él. Mira eso, qué ridículo está haciendo. ¿Se imagina que yo ahora me quite todo esto? Claro, no estamos en el Antiguo Testamento. En la gracia de Dios hay que ponerse 2 más, porque aquí hay que cubrirse. Pero en aquel tiempo era una humillación muy grande. Y el rey se quitó toda su vestimenta reales y se quedó ahí con un pañito. Imagínense aquello. Y David iba danzando y danzando. Algunos dicen, algunas versiones y algunas traducciones, no, comentarios bíblicos, dice que se quedó desnudo. Wow. Yo creo que se quedó con algo. Con un payalito desechable. Y entonces salió David por en medio de todo el pueblo en señal de humillación, hermanos. Hermanos, cuando ya tú no te puedes valer por tú mismo, cuando tú no te puedes valer por ti mismo, cuando tú no te puedes ni bañar, cuando tú no puedes ni comer, cuando estás totalmente invalidado, usted está en una plena humillación delante de Dios, diciéndole a Dios: ya para qué quiero vivir. Pero viene entonces la palabra de Dios a tu mente. En medio de la aflicción viene la palabra y dice, la escritura, como le estaba diciendo, se me corrió esto hasta el final, ya le iba a dar la conclusión y no he llegado. Y no he empezado. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso es lo que tú tienes que preocuparte hoy. No te preocupes porque vengan las aflicciones. Preocúpate porque de verdad tú amas a Dios, porque guarda sus mandamientos. La gente va a las religiones el domingo y tú los ves allí espirituales y brincan y saltan y danzan y gritan y sueltan el dinero y sueltan todo, y el lunes no, el mismo domingo saliendo de la iglesia, tremendo pleito en el carro con la esposa. ¿De qué le sirvió? Cuando venga la aflicción no va a haber socorro, porque el oportuno socorro viene a los que aman a Dios. No, lo otro es ficción, lo otro es mero emocionalismo, como dicen los psicólogos. Bueno, la fe le ayuda en algo, porque psicológicamente te anima. Puede ser que eso te ocurra si tú no obedeces los mandamientos, que una fe en ese Jesús que tienes tú mental, porque no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice que los que le aman son los que le obedecen. Pero puede ser que en ese ídolo mental que tú tienes, que se llama Jesús, que es el ídolo que hoy abunda mucho en las iglesias evangélicas, es posible que psicológicamente te ayude. Pero aquí no estamos hablando de una ayuda psicológica. Estamos hablando de una presencia real y verdadera en la vida de los que aman a Dios en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción, en el momento de la persecución, en el momento más difícil de tu vida. Un socorro que viene de lo alto, no psicológico. Un socorro que es real en una persona real que se te manifiesta y viene y nos da ese aliento de vida para seguir adelante. Por lo cual, si tú amas a Dios, este pasaje va dirigido a ti. Yo no sé si tú lo amas o no. Yo puedo estimar que todos los que están aquí amamos a Dios. Pero tú mismo, porque dice la palabra de Dios, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Tú mismo, examínate y no te engañes. Si tú no obedeces a Dios y andas en el pecado, tú no amas a Dios. De acuerdo a este pasaje, todas las cosas, esto es, todo lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará, obra para bien para aquellos que aman, que obedecen a Dios. En otras palabras, todo en la vida de un hombre que ama a Dios es necesario para bien. Es necesario para bien. Y tú dirás, pero ¿es necesario que yo tenga que pasar por enfrentar la enfermedad del cáncer? Bueno, pues los que aman a Dios todo coopera para bien. Todo ayuda para bien. Es necesario que pase yo enfermedades tan estresantes como esta, que estoy todavía convaleciente. Es necesario.
Y Pablo decía, y lo vamos a ver más adelante, Pablo decía que había, mire hermano, de todos los apóstoles, Pablo fue una excelencia. Pablo fue un hombre que tuvo revelaciones únicas. Y el mismo Pedro, que fue al que le dieron a Pedro, ¿verdad? Dijo, bueno, apacienta mis ovejas. El propio Pedro tuvo que reconocer que a Pablo le habían sido reveladas cosas difíciles de entender. Difíciles de entender. Y saben una cosa, Pablo parece que en algún momento, en esa debilidad humana que tenemos en este cuerpo mortal, Pablo en algún momento tal vez tuvo una tentación a sentirse superior, a sentirse orgulloso. Y él mismo dice en la escritura, lo vamos a ver más adelante, pero le quiero adelantar esto. Pablo dijo, y me ha sido dado un aguijón en la carne. Hay grandes contradicciones entre los eruditos, que si era, inclusive anoche me sorprendí porque estaba leyendo ciertos comentarios de algunos intérpretes de la escritura y al final le voy a decir lo que yo más o menos creo que pudo haber sido. Mi criterio personal, aclaro, mi criterio personal. Pero según estuve leyendo algunos criterios de eruditos, unos dicen que Pablo podía haber sufrido, algunos dicen que eran las persecuciones, pero no, era algo bien en la carne. Hay quien dice que era la conciencia que lo tenía ahí, porque él estuvo en la muerte de Esteban y consintió en la muerte de Esteban, pero tampoco, porque el apóstol Pablo mismo dijo, y he vivido delante de Dios todo este tiempo de cristiano con limpia conciencia, así que eso no podía ser. Entonces seguí buscando, y hay uno que dice que pudo haber sido que Pablo padecía de migraña. Dije, ay, me asusté. Yo dije, me tocó a mí ese aguijón. Entonces, que de migraña, que si padecía de epilepsia, que si padecía... Hay mucha especulación. Pero yo creo, porque hoy no vamos a hablar de eso, pero lo puede buscar en la escritura. Hay parte que dice Pablo, y yo firmé con grandes letras de mi propia mano. Y después habla en varias ocasiones como que tenía algún problema en la vista. Como que Pablo no veía, que se estaba quedando ciego. Tal parece, esa es mi opinión, por lo que yo encuentro algunos textos, pero ese no es el tema de hoy. Lo importante es que tenía una enfermedad, que tenía un problema, un aguijón en la carne. Y oye lo que dice la escritura. Un enviado de Satanás, un enviado del diablo, un demonio para aguijonar su carne. Ay, pero no, que está en sus manos, el maligno no le toca, no dice la escritura. Bueno, un cristiano no puede ser poseído por el diablo. No, es imposible que un cristiano sea poseído por el diablo. Pero recuerden el libro de Job. A veces llega el malo por allá y Dios le dice, has considerado a mi sierva Marisa, fiel, creyente, obediente. Y de pronto entonces Satanás le dice, claro, si tú la tienes ahí cuidadita, tú la proteges, tú la cuidas. Y entonces, pero si la tocas, ¿qué va a pasar con Marisa? Y ahí Dios permite. Aquí viene una gran enseñanza, hermanos. Todo lo que acontece en la vida de un creyente salvo es porque Dios lo ha permitido. Y eso nos tiene que dar consuelo. ¿Y sabe por qué consuelo, hermano? Porque si Dios lo ha permitido, dice la palabra que Dios no nos va a dar prueba mayor que la que podemos soportar. Y si llegamos hasta el punto tan difícil para nosotros, Él ya que lo sabe todo, sabe que lo podemos soportar. Si no, no lo va a permitir en nuestra vida. Y eso me da mucha confianza. Porque entonces no tengo por qué temer. Porque no va a venir nada que Él no me preste la fuerza. Que no me preste Dios la gracia para enfrentar cualquier dificultad que venga a mi vida. Sea enfermedad, sea una persecución por causa de Jesucristo. Sea adversidades, sean demonios enviados por el mismo infierno para aguijonar tu carne. Sea lo que sea, en lo que sea, Dios nos va a dar la salida. Y eso es importante. Yo no sé usted, pero a mí eso me da mucha paz. Eso me da consuelo, eso me da esperanza. Y dice la Biblia que la muerte estima a los ojos de Jehová. Y esto me da una esperanza tremenda. Porque yo digo, bueno, cuando ya no soporte más, ¿qué va a venir? Si de pronto ya no aguanto más la situación que viene, un infarto, me muero. Y si me muero, aleluya, ganancia para el cristiano. Entonces, ¿qué hay que temer? Ahí está la gente que dice, ay, yo tengo miedo de enfermarme, ay, yo tengo miedo de morirme, ay, yo tengo miedo de tener un accidente, ay, yo tengo miedo. Mira, tú no puedes vivir así porque ya estás enfermo.
enfermos de los nervios. Hay gente que no oyen, entró la nueva cepa esa por allá y ya estaban, déjenme hacer la prueba porque yo creo que tengo niños, si no ha llegado aquí, ya ahora llegó. Pero hay gente que fueron a hacerse la prueba antes que llegara aquí a Miami, corriendo porque son hipocondriacos. Así no se puede vivir. Hay que tener confianza. A mí, yo recuerdo y traigo a memoria y le mando un beso al cielo a nuestra hermana Chayito. La gente dice, ay, se murió el COVID, se la llevó. No, el COVID no se la llevó. Lo dije aquel día y lo repito hoy. Dios utilizó el COVID para darle el premio supremo de esta carrera cristiana, que es la entrada al cielo. Alabe a Cristo, denle un aplauso. Puesto que es el trabajo de Dios, en otras palabras, todo en la vida de un hombre que ama a Dios, hombre género, hombre y mujer, que ama a Dios, es necesario para el bien, puesto que es el trabajo de Dios combinado entre lo bueno y lo malo, lo que le produce el bien a nuestras vidas. Hermano, si Dios no nos tratara así, imagínese, el propio Pablo decía, para que no me envanezca, para que no me vaya a tener sumo, para que yo no me vaya a creer superior. ¿Usted no ha visto esos pastorcitos de 3 kilos, esos que andan por ahí? Que andan con mucho traje este es de cubrir, hermano. De traje bueno y de $200 y se paran y anillos de oro. Y entonces se cree que ellos son más importantes que Jesucristo. ¿Usted no lo ha visto? Es increíble eso. Es increíble. Y Pablo precisamente dice, Dios, sabiendo que yo lo amo tanto, me envió el aguijón en la carne a un mensajero de Satanás para que me abofetee. Para que yo para que yo no me creyera más de lo que debo creer de mí. Cada uno tenga, hermano, con medida, el concepto de sí mismo. No hay gloria en envanecerse. No hay gloria en eso que, ay, porque yo soy una figura. Nada de eso. Dios mira de cerca al humilde y al altivo lo mira de lejos. Si aquí hay gloria alguna, es ser bien humilde. Es decirle, Señor, yo soy tan débil, pero en ti soy fuerte. Diga el débil. Estamos dormidos. Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. Pero en Él. Escuche esto. En Proverbios 12:21, en la versión Reina Valera, leemos, ninguna adversidad acontecerá al justo. Entonces tú dices, como que esa versión no está muy bien traducida. Que ninguna adversidad acontecerá al justo, eso no es real. Esa traducción está incorrecta. ¿Por qué? Porque dice que una misma cosa acontece a justo y a pecador. Y sí tenemos que aclarar, la Biblia no tiene contradicción. Y la Biblia no tiene errores, pero las traducciones sí tienen algunos márgenes de error. Porque esto pasa como el inglés, le decía. Que usted tiene una palabra que si usted la pone fuera de un contexto, ya echó a perder toda la idea. Bueno, yo estuve investigando y buscando porque no me cabía en la cabeza. Tengo reglas hermenéuticas claras y definidas para yo interpretar la escritura y una del mundo religioso apóstata. Mire, hermano, el día que yo tenga que buscarme 2 guardaespaldas, o el día que yo tenga que andar con una pistola arriba de mí, eso es señal de que yo no creo en Dios. Todo en mi vida está en manos de Dios. La vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la persecución y la paz. Todo está en sus manos. Pero esta gente está lejos de Dios. Seguimos. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es malo, casualidad o en vano, sino que todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos muy placenteramente, es parte de la receta de Dios para el bien. No es accidental que la palabra de Dios diga en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? Olvídese
que de alguna manera usted va a recibir persecución. Persecución por los enemigos de Dios. Persecución por los gobiernos enemigos de Dios. Depende de donde vivas. Y aún hay, hermano, pero aquí estamos felices en Estados Unidos. Aquí hay persecuciones de gente que no tolera el cristianismo. De familiares inclusive. De amistades que ya no te miran igual porque tú crees en Dios. Dice también en el Salmo 34, 19a, la primera parte. Muchas son las aflicciones del justo. Pónmelo completo, ¿qué más dice? Pero de todas ellas, yo no sé a ti, pero eso me da un consuelo. Eso me da seguridad. Esa palabra en mi corazón es un sello, porque yo sé que el oportuno socorro de Dios va a llegar a nuestra vida, porque de todas las aflicciones nos va a socorrer, nos va a librar el Señor. Mientras que al mismo tiempo dice que ninguna adversidad acontecerá al justo, con eso se entiende que aún las aflicciones no son en vano, no son malas, aunque a veces sufrimos, no son malas. También no es accidental que aparezca en la Escritura, en el libro de Efesios 5:20, escuche lo que dice: dando siempre gracias por algunas cosas a Dios. Dice así. Está dormido hoy. ¿Qué dice? Dando gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, que tengo ahora el COVID. Gracias, Jesús. Ay, que ahora me subieron el salario. Gracias, Señor. Que encontré ahora un restaurante más rico para comer. Gracias, Señor. Que ahora todo está subiendo de precio y estoy comiendo puré de papa nada más. Gracias, Señor. Cuando tú vives en acción de gracia, tu vida se hace más feliz. Porque no se trata de que seamos conformistas. No se trata que yo esté conforme así y decir yo soy conformista. No, dice Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Pero tu alma va a prosperar cuando aprendas a darle gracias a Dios en todo. Repitan conmigo, en todo. Eso, quiero que se lo graben bien. Ahora dice, primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, nos vuelve a repetir la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué hay que dar gracias en todo? Porque es la voluntad de Dios. Dios quiere, es su voluntad. Y cuando usted ora, hermano, ¿qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, acuérdense que el Padre nuestro, Dios no lo puso en la Biblia, no lo escribió ahí para repetirlo, para nosotros que tenemos cielo santificado, no venga tu reino. No, nos dio un modelo de oración para que tú entiendas cómo debe ir tu oración. Primero, bueno, me voy a desviar un poco del tema, pero es importante que lo sepas. Primero, cuando tú llegas, usted no puede llegar a donde está Dios, así entrar por la puerta al trono celestial y decirle, el Señor me hace falta esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto para el zapato. No. La Biblia, Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, lo primero es, lo mismo lo puedo decir con esas palabras que puede decir, gloria a tu nombre, Jesús. Santificado eres, bendito eres tú. Empieza primero dándole reverencia al rey. Es un rey. No es un presidente mentiroso sacado por elecciones fraudulentas. Es un rey que se ganó su trono con la sangre derramada en la cruz. Es un rey. Alabado sea tu nombre. Bendito eres tú, Jesús. Alábale. Y después, entonces, da gracias. Y después mete la petición. Y después que meta la petición, y después que tú entres con la petición, dile, pero que no se haga mi voluntad. Porque a lo mejor te estoy pidiendo un Ferrari y me voy a matar en la esquina. Porque eso corre mucho. O me voy a envanecer y voy a ir así en el Ferrari, mira. Mira el pastorcito de Miami, miren Ferrari. No, yo ando en el 2007, pero no Ferrari, Honda Fit. Entonces, entienda, hágase tu voluntad. Y si queremos que se haga la voluntad de Dios es que tú y yo, todos nosotros, los que amamos a Dios,
Vivamos en una vida de acción de gracia. La hipocresía del mundo. El día de acción de gracia. Qué bonito, una celebración americana de los primeros cristianos que llegaron. Yo no le quiero quitar ninguna honra a la celebración. Es preciosa, es buenísima. Y el año que viene que me quiere invitar a comer el pavo, voy para tu casa. No hay problema, maravilloso. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que la voluntad de Dios es que todos los días, tú levantes de tu cama con tus labios en acción de gracia. Que cuando tú vengas el domingo aquí a las reuniones, dice, entraré por sus puertas con acción de gracia. Que cuando vayas a orarle a Dios, después de alabarlo y bendecirlo, entres a su presencia con acción de gracia. Eso es lo que Él quiere. Es su voluntad, dice aquí. Vamos a seguir. Esto se me corre y se me pierde. Escuche bien. Me perdí aquí, perdón. Lamentaciones 3:37. Voy a decir algo antes de leer este versículo. Muchos de nosotros nos negamos a darle gracias a Dios en todo, por la simple razón de que no creemos que Dios tenga parte en todo. Pero en su palabra dice, para que entiendas que Dios tiene parte en todo lo que nos acontece. Escuche bien esto, así sea lo bueno, ¿cómo lo envió Dios? No, lo permitió. Escuche esto, Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo está en sus manos. Todo, hermano. No cae un cabello de tu cabeza sin que Dios no lo consienta. Y no sé usted, pero eso me da mucha paz. Y le voy a decir por qué. Después le voy a leer un texto para que usted vea por qué me da mucha paz. Saber que lo bueno y lo malo, venga como venga, está permitido por Él. Está bajo el control de Dios. Ni siquiera el diablo puede ir más allá en esos límites que el Señor ha establecido. En el capítulo 1 y 2 de Job, y añado, en esta tribulación, en esta aflicción, en mi enfermedad de casi 3 meses, me leí 5 veces, no lo leí porque no podía leer, tenía mucho mareo, lo escuchaba, escuché 5 veces el libro de Job completo. Y en el primer capítulo y en el segundo del libro de Job, vemos que no podía tentar o probar a Job. El diablo no podía tentar ni probar a Dios sin tener permiso. Y no podía ir más allá del permiso que Dios le había otorgado. Eso me da descanso. Porque el diablo sí es malo, sin misericordia. Pero Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de misericordia. Bendito. Dice Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás. Dijo Dios a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Y ustedes conocen la historia. Era un hombre muy rico. Perdió todas sus haciendas, su ganado, todos los hijos. Aquello fue tremendo. Y al final le permitió tocarle su cuerpo también. Dice después, en Lucas 22:31 vemos que para zarandearos, es decir, para zarandear a los discípulos como a trigo, es decir, remover los discípulos como a trigo, tiene que preguntar primero. A Dios no puede tocarnos si no viene de parte de Dios. Dice así, y mira, aquí está la prueba de lo que estoy hablando. Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Quién era Simón? ¿Quién era Simón? Pedro. El apóstol Pedro le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás, y ahí viene la clave, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que no seas zarandeado. No. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después que pasas estas crisis, después que eres zarandeado como el trigo, que te vuelves más débil que un bebé recién nacido y vuelves en fe, entonces tu testimonio confirma la fe de los hermanos.
1 Corintios 10:13. Vemos que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Esto es otra cosa que te da consuelo. Ponlo ahí, hermano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Los que se llaman ateos y algunos agnósticos no toleran esto. Esta prédica no la toleran. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque no entienden que nuestra mayor seguridad no es lo que pasamos, sino es estar en sus manos. Saber que no acontece nada que Él no tenga control, ni que no sea su voluntad. Olvídese de eso. Usted puede ir a un avión, el avión se cae y no es la voluntad que usted se muere y usted es el único que va a quedar vivo. Eso ha pasado. Escuche esto. Cuando Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Se acuerdan? Esto estuvo potencialmente glorioso. Ya Job perdió los hijos. Job perdió todas las riquezas. Job quedó totalmente destruido. Le vino enfermedades, sarna, de todo. Estuvo tirado en arena y silicio, sin nada. Y escuchen lo que aconteció. Entonces le dijo la mujer de Job, imagínate, la mujer tuya, tu carne, tu propia carne, que te diga esto. ¿Aún tienes tu integridad? Porque él seguía hablando de Dios, y que Dios esto, y que Dios lo otro. Aún así, un hombre que era el más rico de toda la tierra aquella, y estaba ahí tirado parecía un animal sarnoso. ¿Y sabe lo que pasó? La mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oye, si la mujer mía me dice eso, menos mal que la mía no me ha dicho eso, y que me anima y me canta alabanza y me lee y me hace todo lo que hace falta. Y le dijo Job a su mujer, como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. Es decir, has hablado como una mujer impía. Has hablado como una mujer que no teme a Dios. Has hablado como una mujer torpe, imprudente, como una mujer fatua. Has hablado. ¿Qué? Le pregunta Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Dios con sus labios. No pecó no pecó Job con sus labios. Job no pecó con sus labios. Todo el tiempo bendijo a Dios. ¿Qué? Le dijo a la mujer, ¿para qué me dices eso? ¿Por qué tú me dices que maldiga a Dios y que me muera? ¿Por qué? ¿Acaso nada más que vamos a recibir lo bueno? ¿Acaso nada más estaremos dispuestos cuando Dios nos bendice con las cosas que consideramos nosotros buenas? Porque todo está con el corazón y los ojos que mires. Porque aún las cosas malas para nosotros, para Dios, cooperan en nuestra vida para bien. Amén. Perdón, siempre se me corre esto. Y escuche esto. También dijo Job en el 1:21, capítulo 1:21 de Job. Y dijo, recibiremos lo bueno y lo malo, está bien. Pero dijo Job, ¿por qué dijo esto? Dijo así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué la gente se abraza tanto a las cosas de esta tierra? ¿Por qué cuando tienen alguna prosperidad o algo que le viene que es bueno y que le da bendición a su vida? ¿Por qué se agarran de una manera a lo material, a las cosas de este mundo? Porque no han entendido esta postura, que Jehová es el que da y Jehová es el que quita, y que en todo tiempo, con y sin, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Job habló la verdad. Y en Job
Ahí mismo en el 22, por favor, brother. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero Señor, ¿cuál es la necesidad que yo esté padeciendo en esta cama? ¿Cuál es la necesidad que este cáncer que ha venido? ¿Cuál es la necesidad de esta persecución, de esta tribulación, de este problema en el trabajo, de esta escasez económica? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es, Señor? Tú no tienes propósito con esto, no veo la luz en ningún lugar. Job no dijo eso. Job dijo, Él dio, Él quitó. Recibiremos de Él lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y dijo, bendito sea el nombre de Dios. Lo que Job dijo fue correcto y preciso. Si te preguntas por qué aún sigues desempleado, por qué sigues solo, por qué no has sido sanado de tu enfermedad, o por qué te pasó esto o aquello, haz lo que el justo Job hizo. Da gloria a Dios, dale gracias a Dios, y el mundo a tu alrededor va a ser muy diferente. Vas a ver la vida de otro color. Vas a ver la vida con otros matices. Porque a veces vemos nada más que la vida en blanco y negro. Blanco y negro. Miras para acá blanco, miras para allá negro. La vida no es así. Cuando das gracias a Dios, ocurre algo poderoso en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, que empieza a transformar ese pensamiento y comienzas a ver las cosas con otros matices. Bendito sea el nombre de Dios. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bendito sea su nombre. Como Pablo dijo en una situación similar, 2 Corintios 12 del 7 al 10. Busque ahí. Dice, y para que la grandeza, esto es lo que le decía cuando Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo se dio cuenta por qué le vino el aguijón. Pablo no era tonto. Pablo tenía discernimiento. Pablo tenía el Espíritu Santo. Pablo estaba lleno de la gracia de Dios. Y Pablo se dio cuenta y dijo, hey, para que no me vaya a inflar demasiado, para que no me exaltase desmedidamente. Uno tiene que tener un concepto de uno mismo correcto, pero no más allá. No irte por arriba de nadie. Y para que él no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, dice la Escritura. Así dice la Escritura. ¿Ok? Y también dice, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Y dice aquí, y me ha dicho, más adelante, respecto a los tres, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, y escucha bien esto, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién entiende eso? Solamente el que ama a Dios. Las cosas espirituales no se pueden discernir por una persona natural. El hombre natural dice, ustedes están locos. Ustedes están locos, como siempre he contado y lo voy a repetir hoy. Allá en Cuba, en la Academia de Ciencias, estábamos en pleno periodo especial y ahí fui a comer y lo que había era un sancocho, pero no del sancocho riquísimo que hacen en Dominicana, no. Era puro desecho para los puercos, aquello estaba malísimo. Poquito de arroz con chícharo ahí y no había más nada, aquello estaba malísimo. Y entonces yo planto mi bandeja allí y le digo a Dios, Señor, gracias por estos alimentos. Y me dice una compañera de trabajo, y me dice, pero por eso ustedes son así, yo no los soporto a ustedes los cristianos, que darle gracias a Dios por esta comida y no sé qué. Dígole, los que están afuera hoy no almuerzan. Yo tengo el privilegio de almorzar aquí por $1. Hay gente en la calle que hoy no va a almorzar. Nunca se me va a olvidar eso.
El hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Y así también me acuerdo ahora leyendo las historias del orfanato de Müller, que una vez le dijeron, solamente tenemos esto para comer, una cosa muy sencilla. Y hubo una historia muy linda, no se la voy a contar, lea el libro, la historia, la biografía de Müller. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando él le dijo, mira, le dijo al amigo de él, le dijo, mira, cuando aquí los niños en este orfanato, que ellos son de Dios, no son míos, este ministerio es de Dios. Cuando aquí los niños lo que tengan sea una sopita, en la calle no hay nada. Porque eso sí ha dicho Dios, que lo que Él promete, Él lo cumple. Y los que aman a Dios, los que son justos, no porque van a la congregación, no porque se bautizaron, no porque leen la Biblia, no porque dan diezmo, los que son justos porque han sido justificados por la sangre de Cristo y verdaderamente viven en obediencia a Cristo, no padecerán nunca hambre, porque Dios sustento y abrigo les ha garantizado, sustento y abrigo. Ahora, el sustento y abrigo no quiere decir que sea comer ahí en Texas de Brasil, no. Sustento y abrigos y abrigo. Escuche bien, sustento y abrigos y abrigo. Sustento y abrigo. Cuestión de que puedas comer. Y siempre he dicho, yo siempre le dije a mi esposa, cuando nuestra casa tenga solamente un plato de arroz es porque afuera no hay nada. Eso tienes que confiar en eso, hermano. Ahora dice, Pablo dio gracias a Dios en sus debilidades. Fueron oportunidades a través de las cuales vio el poder de Dios. El aguijón en su carne no vino por sí solo, le fue dado para que no se enalteciera a sí mismo. Ciertamente ese aguijón era doloroso y quería que se lo quitara, pero le prevenía que se enalteciera. Posiblemente Pablo se preguntó al pedirle la tercera vez al Señor, ¿por qué en las 2 veces anteriores que le pedí que me quitara el aguijón no lo hizo? Y eso tienes que aprender. A veces los cristianitos de hoy en día, o los que se llaman cristianos, los pseudo cristianos de hoy en día, van a Dios y después, como me encontré uno y le prediqué a Cristo y me dijo, no, ya yo estuve en eso. Así que bueno, sí, yo fui a una iglesia aquí muy mega iglesia, una iglesia muy grande, me dijo el lugar, pero yo no acostumbro a hablar de esas cosas por aquí. Y entonces, ¿saben una cosa? Digo, ¿y qué pasó? Dice, a mí eso no me funcionó, chico. ¿Cómo que no te funcionó? No, yo pedía y nada, y yo daba y no venía nada. Digo, tú lo que fuiste un tonto, chico. Porque esto no funciona así. Para que esto funcione, tú tienes que rendirte a las manos de Dios. Hermano, mira que hay gente engañada. Mira que hay tontos en esta ciudad. Mira que hay gente que le dicen que si dan, que si le dan y que se siembran en buena tierra. Mire, manipulaciones. Usted, para tener el reposo del Espíritu Santo en su vida, nada más que hay una sola cosa. Una sola cosa, hermano. Para que Dios te conozca, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, una sola cosa. Prospera tu alma primero, en obediencia, en fe. Eso es lo que tú necesitas. Escuche esto. Posiblemente Pablo se preguntó por qué no me contesta. Es probable que nosotros tampoco entendamos lo mejor. Será creerle a Dios y esperar en Él. La prueba produce paciencia. Y la paciencia es un fruto de Él. Es parte del fruto del Espíritu. Creer, puesto que amamos a Dios y que todas las cosas son para bien. Después que empecé yo a recibir de Dios esa gracia de saber que todo iba a cooperar para bien, digo, Señor, entonces dime. Tengo 2 propósitos al decirte esto. Dime qué me quieres enseñar. ¿A dónde me quieres llevar? La primera para aprender lo que tú me dices. La segunda para que esto pase rápido. Porque es terrible. Y todavía estamos en ese debate. Ya hay muchas cosas que Dios ha ido dando. Muestras de lo que quiere lograr con todo esto. Y yo creo, y voy a adelantar algo, hermano. Lo primero, la debilidad. ¿Qué somos? Somos polvo. Somos vulnerables, somos seres débiles, que con la ayuda de Dios podemos subsistir. Dependencia total de Él es una de las enseñanzas. Sin Él nada soy. Número 2, ha servido para que los varones de esta iglesia se levanten y que prediquen y que aprendan y que ayuden al ministerio, porque este ministerio no es mío, es de Cristo y todos ustedes son parte de esto. ¿Por qué no viene más gente aquí? Porque tú no invitas a nadie. Invita.
grita, llama por teléfono, insiste, porque tú tienes la posibilidad de que ya estés salvo o de que posiblemente te vas a salvar. Pero ¿qué vas a pensar? Tú piensa por un momento. ¿Qué dice delante de Dios tu actitud? Si tú crees que hay un cielo glorioso, donde vamos a estar eternamente con Cristo, y tú crees que hay un infierno eterno para separar a todos aquellos que no creyeron y que no alcanzaron la gracia de Dios, para siempre separados de Cristo, entonces ¿por qué tú callas? Tú no amas a tu familia, tú no amas a tus vecinos, tú no amas a tus compañeros. Si tú creyeras de verdad esto, tú no callaras. Tú no callaras. Porque cuando llegas así a la escuela y ves a los compañeritas, lo primero que tú vas a decir, compañeritos, tú vas a decir, wow, imagínatelos ardiendo eternamente en el infierno. Y tú vas a decir, no puedo callar, aunque no me hablen más. Yo tengo que decirle a esta gente lo que yo estoy conociendo o lo que ya yo conocí. Depende de tu caso. En tu trabajo, mira a tu familia. Mira tu familia que tú amas. Hay un tema que quedó pendiente del ciclo que quedó la última predicación del ciclo que veníamos dando, que trata de esto. Trata de esto. Trata de esto. Casualmente. Y lo vamos a dar más adelante. Pero vamos a seguir aquí. Creer, puesto que amamos a Dios, y es lo que nos queda, creer porque amamos a Dios, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Isaías 55 del 8 al 9 confirma de que todas las cosas van a ser para nosotros para bien. Escuche esto, qué maravilla, hermano. Mire esto, Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos... Ese es Dios hablando. Dios dice, el Creador te está diciendo hoy, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero esos no son los pensamientos de Dios. Yo mismo pensé, dije, ay, ya, 53 años, mi vida va a ser corta. Ya se acabó mi vida. Ya voy a morir. Eso era mi pensamiento, porque me sentía muy mal. Porque es horrible no poder estar inhabilitado, atolondrado, con mareo, con vértigos, con dolores, con deseo de vomitar, con náuseas, postrado en una cama, y tú dices, ya se acabó. Esos son mis pensamientos. Pero escucha, dice, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué sabe el hombre? ¿Qué sabemos nosotros? Y en un momento determinado le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Cuando le puse ahí las estrellas del cielo, cuando hice el sol, la luna, cuando nombré por nombre todas las cosas que existen, ¿dónde estabas tú? Para estar en un momento determinado, tú o yo, pensando cosas y queriendo interpretar cosas y queriendo imponer cosas. Los pensamientos tuyos no son los de Dios. Y tus caminos no son los de Dios. Y escuche bien, Jeremías 29:11 completa diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo. Esto lo está diciendo Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, acerca de vosotros, los que creen, los que aman a Dios, los que obedecen, los que viven en santidad, los que caminan en obediencia. Escuche bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Bendito Dios. Y no de mal. Otra traducción dice, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea Dios, la roca de mi salvación. Romanos 1:17 dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en medio de la aflicción? Fe. Y usted dirá, bueno, hermano, pero dijo que iba a hablar algo del carácter cristiano. Bueno, un hombre que vive en fe es un hombre que tiene un carácter cristiano conforme al carácter de Cristo.
Vamos a seguir. Dice, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Filipenses 1, algunos ejemplos que les voy a poner. Filipenses 1 del 12 al 18. Escuche esto, porque me gusta poner muchos textos para que no quede que soy yo el que invento nada. Escuche bien, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bendito sea Cristo. Ahí estando enfermo y poder ver que otros se paran y predican y llevan el mensaje y que lo hacen con gracia y bien, te da tremendo consuelo. Bendito sea Dios. Hebreo, otro ejemplo, Hechos 16 del 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Oiga esto, los agarraron, los azotaron con vara y aquello estuvo tremendo. Y oiga esto lo que dice, después de haberle azotado mucho, no un poquito, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bendito Dios. Alabando a Dios. Imagina que tú estás todo enfermo y llega la enfermera a sacarte en la madrugada y te despierta, y viene la otra a sacarte la sangre y el otro a medirte la presión, no te dejan dormir. Y ahí todo el tiempo, y entonces que te encuentren orando a Dios, o que vengan a mediodía y te encuentren alabando a Dios a pesar de todo el azote. Pablo y Silas no le discutían a Dios el porqué de su situación, sino que oraban y les cantaban alabanza. Precisamente por eso todos los prisioneros escucharon esa noche. Ahora, ¿usted cree que los prisioneros hubieran escuchado hablar de Dios si no acontecía esto? Ay, que el hermano cayó preso por una injusticia, porque se paró a predicar en un parque y lo metieron preso. Hermano, Dios tiene propósito. Esa gente en la cárcel a lo mejor no iban a escuchar, sino iba uno de nosotros a ese lugar. Dios tiene propósito. Jamás Dios hace nada sin propósito. Hechos 16 del 26 al 34 termina esta historia, la de Silas y Pablo, y dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Déjame ver si abro esto porque no veo hoy. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada e iba a matarse, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bendición, hermanos. ¿Cómo se iba a salvar ese hombre si no llevaban estos presos allí? Considera eso. Dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree. Que ya hemos dicho qué significa ese cree. Ese cree, el original significa confía y obedece al Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó en él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Valió la pena los azotes, valió la pena la cárcel, valió la pena tu enfermedad. Hace mucho tiempo les conté del hombre en Alemania que se metió la vida predicándole a sus hijos, a su familia, y nadie le creía. Nadie quería creer. Este hombre fue diagnosticado con un cáncer terminal. Le hice la historia así en algunas prédicas hace tiempo. Y entonces, en medio de su enfermedad, glorificaba a Dios, daba gracias a Dios y murió del cáncer, pero con un rostro lleno de la gloria de Dios. Muriendo el hombre, toda su familia cayó rendido a los pies de Cristo, hermano. No hay despropósito ni en la muerte. Ni en la muerte hay despropósito. A veces Dios utiliza lo que tú no te imaginas para llevarte a la salvación. ¿Habría pasado todo lo anterior si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? Claro que no. ¿Habría visto el cielo el carcelero y su familia si Pablo y Silas no hubieran estado ahí? No lo creo. Escuchamos la palabra cárcel y lo asociamos con algo malo. Cuando ustedes dicen la cárcel, wow, qué malo. Pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos que los nuestros. Y Dios tenía un plan. Y vamos a terminar aquí. Vamos a concluir. De todo lo anterior, podemos concluir que si amamos a Dios, y amar a Dios significa obediencia, siempre se lo estoy diciendo. No es ir al culto, no es ir a cantar, no es ir a dar nada. Es amarlo con todo el corazón y guardar sus mandamientos. De todo lo anterior podemos concluir que si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda en nuestra vida, agradable o desagradable, ayuda para bien. Muchos se decepcionan o ofenden cuando la enfermedad, la tribulación o la persecución los alcanza. Y dicen, como me dijo este hombre, a mí no me funcionó el cristianismo. Por favor, tú lo que fuiste buscando tu propia concupiscencia, tú fuiste buscando tu avaricia, tú fuiste buscando otras cosas. Dios no da lo que tú andas buscando, Dios da lo que Él sabe que es bueno para ti. Bendito Dios. Y vamos a ver unos textos para terminar. Mateos 13:21. Acuérdense de aquella parábola de Cristo que dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Esa fue la fe de ese hombre. No logró lo que quería y se fue y dice que no le funcionó. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ya se van, no buscan más a Dios. Sin embargo, aún las tribulaciones obran para bien si amamos a Dios. Romanos 5:3. Son textos que voy a dejarle ahí para que lo repasen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, fruto, paciencia, esperando que Dios en su voluntad derrame su misericordia, el cuándo y a la hora y el día que Él quiera. Bendito Dios. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No va a ser para siempre. No va a ser para siempre. O te mejoras o te mueres. Pero no va a ser para toda la eternidad. Entonces, esto va a traer un peso de gloria si tú sabes llevar todo esto tomado de la mano de Jesús. Dice Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, escuche bien, hermano. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bendito sea Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hebreos 5:8. Ya vamos terminando. Aunque, hablando de Cristo, del Hijo de Dios, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hay muchos aquí, y de los que me están viendo por ahí, que necesitan padecer un poquito a ver si obedecen.
A veces obedecen. Porque la obediencia fue, es decir, el padecimiento de Cristo fue que lo hizo ser obediente hasta lo máximo. Amén. Las aflicciones están obrando para nosotros. Las aflicciones están obrando a favor nuestro. Producen paciencia, producen gloria eterna, producen obediencia. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o en vano. Al contrario, para aquellos que lo aman, todas las cosas obran para bien. Cuando el hombre, y voy a terminar con esto ya, esto que les voy a leer ahora ya y vamos a escuchar un canto. Dice, cuando el hombre que sufre es fiel en verdad y su amor por Dios es real, no hay dolor, prueba, aflicción o carga que lo haga reaccionar negativamente ante Dios. ¿Escuchó bien eso? Porque el sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Por otro lado, cuando el hombre o la mujer no vive en relación sincera con Dios, el dolor lo revela. Su reacción es siempre negativa. Se queja, reniegan, se rebelan contra Dios y hasta dejan a Dios y se van al mundo. No así el verdadero cristiano, quien cuando sufre más alaba, más busca a Dios, más desea servirle, porque el dolor, con esta frase conclusiva termino, porque el dolor revela nuestro verdadero carácter en Cristo Jesús. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la fuerza que me presta, porque aún, Señor, te necesito hasta el último día de mi vida. Padre, te pido que tú nos ayudes a entender este mensaje. Que tú nos ayudes a entender, Señor, que todo obra para bien. Que tú nos ayudes a entender que tenemos que seguir fieles, venga lo que venga a nuestras vidas. Que tú no nos llamaste para ponernos en una cuna de oro, para ponernos en una mansión. No, tú nos llamaste a hacerte fiel, a alabar tu nombre, a mostrarle al mundo que en la condición cualquiera que fuera que estemos, te vamos a glorificar. Ayúdanos a hacerte fiel. Gracias a todos ustedes por su atención. La bendición de Dios sobre ustedes. Y continuamos adelante, hermanos, hasta que Él venga por su pueblo. Y la iglesia dice, Señor Jesús, vuelve, Señor.